una sencilla chica hawaiana perdió el autobús. Inesperadamente, un amable millonario texano la invitó a una fiesta y se enamoró de ella. El sol ya se había ocultado en el horizonte, tiñendo el cielo hawaiano de intensos tonos púrpura y naranja. La brisa salada transportaba el tenue aroma a plumería, mezclándose con el persistente aroma a café recién hecho que impregnaba el uniforme de Leilani Kealoha. Exhaló, secándose las manos húmedas en el delantal antes de desatárselo y guardarlo en su bolso de lona. Había sido otro turno largo en la cafetería, atendiendo a turistas, preparando incontables tazas de café Kona y esquivando los ocasionales comentarios coquetos de los clientes que confundían su hospitalidad con interés. Lo único que quería era tomar el último autobús a casa, quitarse los zapatos y dejar que el cansancio del día se disipara. Pero el destino tenía otros planes. Al salir, el aire cálido se había vuelto pesado y denso, la señal reveladora de una tormenta inminente. Aceleró el paso, serpenteando por las calles estrechas hacia la parada del autobús, con el corazón latiendo con fuerza al doblar la esquina, solo para ver que el autobús se alejaba. No, 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 espera, gritó, agitando la mano desesperadamente, pero el conductor no la vio o no le importó. Se le encogió el estómago al detenerse de golpe, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la carretera. Una gota gruesa le cayó en la mejilla, luego otra, y en cuestión de segundos, el cielo se abrió. Una lluvia fría y torrencial caía sin piedad, empapando su fino uniforme en un instante. El pavimento, antes seco, se volvió resbaladizo, y el agua se acumuló en zonas irregulares a lo largo de la carretera. Leilani se abrazó, temblando mientras contemplaba la calle vacía. El próximo autobús tardaría 1 hora, y caminar a casa con este tiempo no era una opción. Perfecto, simplemente perfecto, suspiró, apartándose mechones de pelo mojados de la cara, preparándose para una espera miserable, cuando el zumbido sordo de un motor rompió el aguacero. Los faros atravesaban la lluvia, una elegante camioneta negra se detenía lentamente cerca de la acera. La ventanilla tintada del conductor bajó suavemente, revelando a la última persona que esperaba ver en una noche de tormenta como esta. Un hombre alto, de hombros anchos, con una belleza robusta que no pertenecía a ningún turista que hubiera conocido. Era demasiado refinado para ser un lugareño, pero demasiado relajado para ser un hombre de negocios. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y las mangas de su impecable camisa blanca abotonada estaban lo justo para sugerir que no tenía miedo de ensuciarse las manos. Y luego estaban sus ojos, de un azul deslumbrante que parecía a la vez calculador y divertido, como si evaluara su situación con discreta curiosidad. Parece que necesitas que te lleven, dijo con voz suave y un acento tejano. Leilani se quedó paralizada, su cautela instintiva se apoderó de ella al instante. Un desconocido, un hombre. Debería decir que no, debería retroceder. Pero entonces, una ráfaga de viento particularmente fuerte le provocó un escalofrío y se dio cuenta de lo mal que se sentía. La lluvia no paraba, su uniforme estaba empapado, sus sandalias resbalaban incómodamente contra el pavimento mojado, y sabía que si no salía pronto de aquella tormenta, acabaría resfriada o algo peor. Aún así, dudó. No suelo aceptar que me lleven desconocidos, admitió, su voz apenas por encima del incesante golpeteo de la lluvia. Una leve sonrisa burlona se dibujó en los labios del hombre. Bueno, yo tampoco suelo ligar con desconocidos, así que supongo que somos dos. Leilani entrecerró los ojos, sopesando sus opciones. Podía esperar bajo la lluvia como una tonta, o podía subirse a la camioneta calentita y seca de un hombre que, a pesar de su excesiva confianza, no daba precisamente la impresión de ser un asesino en serie. No era la apuesta más segura, pero en ese momento, era su única opción. Con un suspiro reticente, asintió. De acuerdo, dijo, acercándose, con la lluvia goteando de sus pestañas. No hagas que me arrepienta de esto. La sonrisa de Jackson Calvel se ensanchó ligeramente al extender la mano y abrir la puerta del pasajero. Sube, chica hawaiana. Prometo que no morderé. Leilani puso los ojos en blanco, pero se subió, completamente inconsciente de que ese único viaje lo cambiaría todo. En cuanto Leilani cerró la puerta de la camioneta, sintió la calidez de la cabina envolviéndola como un abrazo reconfortante. El suave zumbido del motor, el aroma a cuero y a colonia tenue, y el contraste entre la tormenta del exterior y el seco santuario del interior, la relajaron un poco. Jackson extendió la mano hacia la consola central, sacó una toalla blanca limpia y se la entregó sin decir palabra.
Toma, dijo con naturalidad. Leilani dudó antes de cogerla. La tela era suave y cara, nada que ver con las toallas raídas de casa. Gracias, murmuró, secándose las gotas de lluvia que se le pegaban en la cara y los brazos. Jackson giró un dial en el tablero y un aire cálido salió de las rejillas de ventilación, haciéndola estremecer ligeramente al sentir el contraste en su piel húmeda. Lo miró con recelo. ¿Estás preparada? Sonrió con suficiencia, pero mantuvo la vista fija en la carretera. Digamos que no me gusta estar incómodo. Leilani soltó un pequeño bufido de diversión, envolviéndose la toalla sobre los hombros. Se hizo un silencio entre ellos, solo roto por el ocasional roce de los limpiaparabrisas contra el cristal. Entonces Jackson habló. ¿Y a dónde te llevo? Leilani dudó un instante. Tanta lo conduce, dijo finalmente, casi esperando que él lo cuestionara. Él arqueó ligeramente las cejas. ¿Subir la montaña? Ella asintió. Jackson silbó levemente. Eso está muy lejos de aquí. ¿De verdad planeabas esperar el próximo autobús con esta tormenta? Leilani se removió, sintiéndose de repente un poco avergonzada. No tenía otra opción. La miró con expresión indescifrable. ¿Vives ahí arriba? Sí, con mi abuela y mi hermano menor. Jackson apretó un poco el volante, pero no dijo nada. Leilani se giró hacia él, observando su perfil con cautela. Tenía una mandíbula fuerte, un poco de barba incipiente y una seguridad natural que era imposible de ignorar. Se aclaró la garganta. Escucha, agradezco el viaje, pero no suelo hacer esto. Jackson sonrió con sorna. ¿Subirse a las camionetas de desconocidos en medio de una tormenta? Exactamente. Bien. La miró brevemente, con un brillo divertido en los ojos, porque yo tampoco suelo ligar con desconocidos. Leilani soltó una risita reticente. Supongo que esta noche ambos estamos rompiendo las reglas. Jackson ladeó ligeramente la cabeza. Supongo que sí. La lluvia seguía golpeando el parabrisas, pero dentro de la camioneta, la tensión se alivió poco a poco. Pasaron unos minutos antes de que Jackson volviera a hablar. ¿Y cuál es tu historia? Leilani arqueó una ceja. ¿Mi historia? Sí. ¿Qué hace una chica como tú cuando no está aprovechando que hombres sospechosamente encantadores la lleven? Leilani puso los ojos en blanco. Trabajo en un café cerca de la playa. Jackson asintió como si ya lo hubiera adivinado. ¿Te gusta? Leilani hizo una pausa y se encogió de hombros. Paga las cuentas. Jackson la miró de reojo, presintiendo que había algo más. ¿Pero? Dudó. Pero tengo sueños más grandes, admitió. Quiero abrir mi propio local algún día. Nada del otro mundo. Un lugar acogedor donde tanto locales como turistas pueden disfrutar del auténtico café hawaiano. Sin cadenas. Nada de cosas caras y diluidas. Jackson guardó silencio un momento y luego asintió con aprobación. Es un sueño sólido, dijo. Leilani no estaba segura de por qué, pero oír eso le hizo bien. Como si sus ambiciones no fueran solo una fantasía descabellada. Se atrevió a mirarlo con curiosidad. ¿Y tú? Jackson rió entre dientes. Ah, ya sabes, viajo en camionetas caras rescatando chicas varadas en las tormentas. Un día más en la vida. Leilani puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Antes de que pudiera presionarlo para que respondiera, la camioneta se tambaleó. La expresión de Jackson cambió al instante. ¡Ay, demonios!, murmuró, dirigiendo la camioneta hacia la cuneta. La camioneta se detuvo al borde de una carretera desierta, mientras la lluvia seguía cayendo a cántaros. Leilani frunció el ceño. ¿Qué acaba de pasar? Jackson suspiró, desabrochándose el cinturón. Parece un pinchazo. ¿Una rueda pinchada? ¿Con este tiempo? Qué oportuno, ¿verdad? Le dedicó una sonrisa burlona antes de abrir la puerta. Leilani dudó, pero luego la siguió, ajustándose la toalla a los hombros mientras salía a la lluvia. Jackson ya estaba agachado cerca de la rueda trasera, inspeccionando los daños. Leilani tembló. ¿Puedes arreglarlo?
Jackson la miró, con la lluvia goteando por la cara, y sonrió. ¿Qué? ¿Crees que los ricos no saben cambiar una rueda? Leilani parpadeó. Espera, ¿eres rico? Jackson se quedó paralizado medio segundo y luego soltó una carcajada. Lo decía en broma, pero sí, supongo que sí. Leilani lo miró fijamente, asimilando la idea. No te vistes precisamente como un millonario. ¿Debería haberme puesto un smoking? Resopló Leilani. No lo sé. Quizás una señal de que soy importante. Jackson rió, negando con la cabeza mientras se ponía a trabajar. Lo notó debidamente. Leilani observó con genuina sorpresa cómo Jackson retiraba hábilmente la llanta dañada, reemplazándola con eficiencia y facilidad. La mayoría de los turistas que conoció en el café ni siquiera sabían abrir el capó de sus coches de alquiler, y mucho menos arreglar un pinchazo en medio de un diluvio. Este hombre, que al parecer tenía dinero, lo hacía él mismo sin dudarlo. Algo en eso la intrigó. Se arrodilló a su lado, ignorando cómo la lluvia empapaba su ropa ya húmeda. Toma, dijo, buscando las tuercas antes de que él pudiera hacerlo. Jackson arqueó una ceja. ¿Sabes cómo hacer esto?, dijo Leilani con una sonrisa irónica. Crecí con un hermano que creía que destrozar su moto era un rasgo de personalidad. Aprendí algunas cosas. Jackson la miró entonces con otra mirada, con una especie de diversión impresionada brillando en sus ojos. Por un instante, ninguno de los dos habló mientras trabajaban juntos, mientras la lluvia tamborileaba contra el pavimento. Entonces, los dedos de Leilani rozaron accidentalmente los suyos al pasarle la llave inglesa. Una pequeña chispa atravesó su mano, inesperada e inquietante. Se quedó paralizada, mirando fijamente el lugar donde sus manos se habían tocado. La mirada de Jackson se posó en ella, con una expresión momentáneamente indescifrable. Ninguno habló. La tormenta rugió a su alrededor, pero solo por un segundo. Algo más crujió en el aire entre ellos, algo que ninguno esperaba. La camioneta retumbó silenciosamente al detenerse frente a una pequeña y modesta casa enclavada entre la exuberante vegetación de la ladera. La lluvia finalmente había amainado, convirtiéndose en una ligera llovizna, y el aroma a tierra húmeda y flores de plumería impregnaba el aire. Leilani se desabrochó el cinturón de seguridad, dudando un momento antes de volverse hacia Jackson. Gracias por el viaje. Y, ya sabes, por no ser un asesino en serie. Jackson sonrió con suficiencia, apoyando un brazo casualmente en el volante. No hay problema. Y gracias por no robarme la camioneta. Leilani soltó una risita. Tentador, pero paso. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera salir, Jackson volvió a hablar. Sabes, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Ese café del que hablabas antes, nunca lo probé. Leilani parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Jackson se encogió de hombros. Supongo que te debo una por lo del pinchazo. ¿Qué te parece? ¿Puedo pasarme por tu cafetería mañana? Leilani dudó. No estaba acostumbrada a que hombres como él mostraran interés en nada relacionado con su vida. Sin embargo, algo en la forma en que preguntó, tan casual, aunque extrañamente sincera, la hizo asentir antes de poder dudar. Claro, dijo, y añadió rápidamente, pero sin trato especial. Esperas en la fila como todos los demás. Jackson sonrió. Ni se me ocurriría. Leilani puso los ojos en blanco y salió, cerrando la puerta tras ella. Caminó por el estrecho sendero hacia la puerta principal, pero aún sentía su mirada fija en ella. Al girar el pomo, miró hacia atrás. Jackson seguía observándola. Y por primera vez en mucho tiempo, Leilani sintió que algo nuevo se agitaba en su interior, algo peligroso y emocionante a la vez. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre la isla, la brisa salada del océano se filtraba a través del café al aire libre donde trabajaba Leilani. Era una mañana tranquila, la calma antes del ajetreo del mediodía. Debería estar relajada, pero no lo estaba. Sus manos se apretaron alrededor de la taza de cerámica que estaba secando, y el corazón le dio un vuelco completamente irracional cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. ¿Por qué estaba nerviosa? Jackson solo había pedido café. No fue para tanto, ¿verdad? ¿Verdad?
Negó con la cabeza, intentando concentrarse en el trabajo, cuando el sonido de unos pasos pesados resonó en el suelo de madera. Luego, una voz profunda y familiar. Espero no llegar demasiado tarde para el mejor café de la isla. Leilani se puso rígida. Se giró lentamente, y allí estaba, Jackson Calvel, de pie justo en la entrada, con un aspecto ridículamente fuera de lugar y completamente cómodo al mismo tiempo. Vestido más informal hoy, con una camiseta azul marino ajustada y vaqueros que, de alguna manera, lo hacían parecer aún más irritantemente atractivo, observaba el café como si perteneciera a ese lugar. Y ese era el problema. Él no pertenecía allí, por eso todos lo miraban fijamente. La compañera de trabajo de Leilani, Malia, le dio un codazo en las costillas, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. ¿Quién es el vaquero?, susurró Malia. Leilani frunció el ceño, sintiendo que le ardían las mejillas. No solo toma su orden. Malia la ignoró por completo y se acercó al mostrador. Bienvenida. ¿Qué le ofrecemos? Jackson apenas echó un vistazo al menú. Aceptaré lo que Leilani recomiende. La sonrisa de Malia se ensanchó. Ajá. Así que esto es personal. Leilani la fulminó con la mirada antes de dar un paso al frente. Bien. Se acerca un vertido havaiano. La sonrisa de Jackson era innegablemente divertida. Suena sofisticado. Leilani no respondió. En cambio, se giró bruscamente y se concentró en preparar el café, porque era algo que podía controlar. Seleccionó cuidadosamente los granos, moliéndolos hasta obtener la consistencia perfecta antes de verter lentamente agua caliente sobre los granos molidos con movimientos circulares. El rico aroma a café recién hecho llenó el aire y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. No levantó la vista hasta que colocó la taza frente a él. Listo, dijo. Disfruta. Jackson rodeó la taza de cerámica con sus grandes y callosas manos, llevándosela a los labios. Leilani observó, esperando su reacción. Jackson tomó un sorbo lento, cerrando los ojos brevemente, y luego exhaló. Maldita sea, murmuró. ¡Qué bien! Algo cálido floreció en el pecho de Leilani, pero lo reprimió rápidamente. Te lo dije, Jackson sonrió. Pero antes de que pudiera decir nada, Malia se inclinó sobre el mostrador. Entonces, Jackson, ¿qué te trae por nuestra pequeña isla? Leilani rezó en silencio por una distracción, pero Jackson simplemente se recostó, completamente imperturbable. Negocios, dijo con naturalidad. Pero ahora, café. Malia se rió, claramente disfrutando. Bueno, si necesitas un guía turístico, estoy disponible. Leilani puso los ojos en blanco. Malia, ¿no tienes mesas que limpiar? Malia sonrió con suficiencia, pero finalmente se marchó, dejándolas solas. Jackson tomó otro sorbo de café y volvió a fijar la mirada en ella. Entonces, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Me dan descuento como cliente frecuente si vuelvo? Leilani se cruzó de brazos. No. Jackson se rió entre dientes. Brutal. Puedes permitírtelo. Su sonrisa no se desvaneció. ¿Cierto? Leilani entrecerró los ojos, pero en el fondo, sintió algo peligrosamente parecido a la diversión. Y entonces, sucedió. Al tomar una servilleta, sus dedos rozaron accidentalmente los de él. Fue apenas un roce, pero una descarga eléctrica le recorrió las venas. Se quedó paralizada. Jackson también. Oh. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió, sus manos aún tocándose, el aire repentinamente cargado con algo que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Entonces, con la misma rapidez, Leilani se apartó, sintiendo su rostro arder. Jackson, sin embargo, no parecía en absoluto perturbado. Al contrario, parecía intrigado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos en el mostrador. «Nos vemos mañana, chica havaiana», resopló Leilani. ¿No tienes asuntos que atender? Jackson sonrió, imperturbable. Sí, pero también tengo café. Leilani suspiró. Porque, de alguna manera, sabía que no sería la última vez que él apareciera en su cafetería. El sol havaiano brillaba en lo alto del cielo,
proyectando un resplandor dorado sobre el animado mercado al aire libre. El aroma a piña asada, mariscos frescos y flores tropicales impregnaba el aire, mezclándose con el murmullo de los vendedores anunciando sus especialidades del día. Leilani se abrió paso entre la multitud, su bolso de mano tejido ya estaba medio lleno de mangos frescos, un manojo de hojas de taro y unas 1000 asadas que planeaba llevarse a casa. Era su único día libre en la cafetería y planeaba disfrutarlo. O al menos, ese era el plan. Hasta que lo vio. Jackson Calvel, la última persona con la que esperaba encontrarse, estaba frente a un pequeño puesto de comida, frunciendo el ceño al ver el menú como si estuviera escrito en otro idioma. Leilani se detuvo a medio paso, observando con diversión cómo se rascaba la nuca, con la vista fija en un plato humeante que acababan de ponerle delante. Tomó un tenedor, dudó un momento y lo giró ligeramente, inspeccionando el plato como si intentara descifrar un código secreto. Leilani sonrió con suficiencia. «Pareces estar en problemas», gritó. Jackson levantó la cabeza de golpe, y en cuanto la vio, una lenta sonrisa divertida se dibujó en su rostro. «Chica hawaiana», dijo arrastrando las palabras, alejándose del mostrador. «¿Qué momento? Necesito un traductor». Leilani se acercó a él y miró el plato. «Lala». Jackson arqueó una ceja. «Se supone que eso significa algo para mí». Puso los ojos en blanco. «Es cerdo envuelto en hojas de taro. Un plato local favorito». Jackson asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y me estás diciendo que esta cosa verde es comestible?» Leilani rió, cruzándose de brazos. «No es solo comestible. Está delicioso. Pero lo entiendo. Los tejanos probablemente no comen nada que no sea a la parrilla». Jackson sonrió con suficiencia. «Oye, no nos subestimes. Comemos verduras, sobre todo fritas». Leilani negó con la cabeza, intentando contener una sonrisa. «Solo inténtalo». Jackson suspiró dramáticamente antes de pinchar un bocado con el tenedor. Dio un mordisco con cuidado, masticó y arqueó ligeramente las cejas. «Vale», admitió, señalándola con el tenedor. «Está bueno, de verdad». Leilani sonrió. «Te lo dije». Jackson la observó un momento y luego señaló hacia el resto del mercado. «Ya que claramente eres el experto aquí, ¿qué tal si me muestras qué más debería comer?» Leilani dudó. Pero entonces vio el brillo de esperanza en sus ojos. Algo cálido, algo fácil. Y antes de que pudiera dudarlo, asintió. «Bueno, Texas, a ver si puedes con la auténtica comida hawaiana». Pasearon por el mercado, deteniéndose en diferentes puestos mientras Leilani le presentaba sus platos favoritos, poke bowls, kololo, agua de coco fresca, directamente de la cáscara. Jackson, para su crédito, lo intentó todo, incluso cuando parecía escéptico. «La verdad es que no se te da nada mal esto», admitió Leilani después de que se comiera un bocado de poi sin pestañear. Jackson sonrió con suficiencia. «Lo tomaré como un cumplido». Siguieron caminando, la conversación fluyó con naturalidad. Jackson habló de su infancia en Texas, de cómo su abuelo construyó el negocio familiar desde cero y de cómo pasaba los veranos trabajando en ranchos en lugar de tomar vacaciones. Leilani compartió historias sobre su infancia en la isla, cómo aprendió a surfear antes de saber montar en bicicleta y cómo su abuela le enseñó a preparar el café perfecto. Para ser un hombre que evidentemente tenía dinero, Jackson era sorprendentemente sensato. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas reflexivas y no miraba su teléfono ni una sola vez. Fue bonito. Demasiado bonito. Por eso la pilló completamente desprevenida cuando la primera gota de lluvia le cayó en la nariz. Levantó la vista justo cuando el cielo se oscurecía, densas nubes se acercaban más rápido de lo esperado. «Oh», murmuró. Jackson frunció el ceño. «Eso no pinta bien». Y entonces el cielo se abrió. En cuestión de segundos, el mercado se sumió en el caos mientras los vendedores se apresuraban a cubrir sus puestos y la gente corría a refugiarse. Leilani agarró la muñeca de Jackson y lo jaló hacia el saliente más cercano. «Vamos». Corrieron bajo el aguacero, la cálida lluvia tropical los empapó al instante. Para cuando llegaron al pequeño rincón cubierto de una tienda de surf cerrada, ambos estaban empapados, con el pelo pegado a la cara.
Jackson se pasó una mano por el pelo empapado, soltando una breve carcajada. Bueno, esto no formaba parte del plan. Leilani se estremeció, abrazándose. No has mirado el tiempo, ¿verdad? Jackson se encogió de hombros. Me gustan las sorpresas. Leilani negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. La lluvia golpeaba el pavimento, el olor a tierra mojada y sal llenaba el espacio entre ellas. Permanecieron hombro con hombro, los cuerpos cerca por necesidad, y de repente el aire se sintió diferente. El ruido del mercado se había desvanecido, dejando solo el ritmo constante de la lluvia y la silenciosa tensión entre ellos. Leilani se dio cuenta dolorosamente de lo cerca que estaban, de cómo el calor de su cuerpo contrastaba con el aire fresco que los rodeaba, de cómo su camisa mojada se le pegaba al cuerpo, de cómo su mirada parecía un poco más suave que antes. Jackson exhaló, frotándose la nuca. Lo juro, dijo, en voz más baja. Cada vez que te veo, termino empapado. Leilani soltó una carcajada entrecortada. Quizás sea una señal. Jackson la miró entonces, la miró de verdad, y por primera vez, Leilani sintió un vuelco en el estómago por una razón que no tenía nada que ver con los nervios. El espacio entre ellos se sentía demasiado pequeño. O quizás no era lo suficientemente pequeño. La lluvia seguía cayendo, pero ninguno de los dos se movía. Y en ese momento, de pie bajo ese pequeño saliente en medio de la tormenta, Leilani se dio cuenta de algo. Estaba en apuros. En serios problemas. La cafetería bullía con la gente habitual de la mañana, el aire impregnaba el aroma a café recién hecho y el sonido de los espumadores de leche humeantes. Leilani se movía tras el mostrador con soltura, sirviendo cafés y repartiendo pasteles, con la mente aún divagando sobre los acontecimientos de los últimos días. Desde aquel día en el mercado, la lluvia, la tensión tácita, la mirada de Jackson como si fuera lo único que importaba, algo había cambiado entre ellos. Y eso la aterrorizaba. Necesitaba mantener la distancia. Pero antes de que pudiera encontrar la manera, Malia, su siempre intrusiva compañera de trabajo, le puso el teléfono delante de la cara a Leilani. ¿Podrías explicarme esto? Leilani parpadeó mirando la pantalla, confundida. Entonces lo vio. Un titular de un sitio web de noticias económicas. Jackson Calvel. La petrolera tejana expandiendo su imperio a resorts de lujo. Debajo había una foto de él, Jackson, vestido con un elegante traje azul marino, de pie frente a un enorme complejo turístico. Leilani sintió un vuelco en el estómago. Malia sonrió con sorna, ajena a la crisis interna de Leilani. Así que el tipo que te ha estado poniendo caras duras la última semana, resulta que no es solo rico. Es increíblemente rico. El corazón de Leilani latía con fuerza. ¿Jackson, millonario? No, no solo eso. ¿El heredero de una fortuna petrolera tejana? Parecía imposible. Y, sin embargo, al leer el artículo, todo tenía sentido. El camión. La confianza. El hecho de que nunca pareciera apresurado ni preocupado por el dinero. Ni siquiera había mencionado su apellido. ¿Por qué lo haría? Tipos como él no encajaban en lugares como este, en su mundo. Y había sido una estúpida al pensar lo contrario. Le devolvió el teléfono a Malia, con el rostro tenso. No importa. Malia arqueó una ceja. No importa. Chica, si le gustara a un vaquero rico de Texas, ya estaría eligiendo lugares para la boda. Leilani forzó una risa, intentando ignorar el dolor que le azotaba el pecho. Porque sí importaba. Más de lo que quería admitir. Necesitaba terminar con esto. Antes de acercarse demasiado. Antes de que la lastimaran. La primera vez que ignoró su mensaje, fue fácil. La segunda vez, fue más difícil. Para el tercero, sintió como si se estuviera arrancando un pedazo de sí misma. Jackson le enviaba mensajes todos los días. Jackson, la chica de Hawái por las mañanas. ¿Café hoy? Jackson me ignora, ¿eh? Lo tomaré como un reto. Jackson, ¿hice algo? Jackson, Leilani me habló. Pero no lo hizo. No podía. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Un hombre como él, millonario,
Heredero de una fortuna petrolera, acabaría por irse. Él vivía en Texas. Negocios por todo el país. Ella era solo una chica de pueblo que trabajaba en un café, luchando por llegar a fin de mes. Ella no se parecía en nada a las mujeres de su mundo. Y se negaba a ser otra distracción pasajera. Así que lo evitaba. Dejó de mirar su teléfono. Se metió en la parte de atrás cuando vio pasar su camioneta por el café. Se dijo a sí misma que era lo correcto. Entonces, una noche, tras cerrar el café, salió y casi choca con una pared de músculos sólidos. O mejor dicho, con Jackson. Leilani jadeó y retrocedió al ver a Jackson allí de pie, con los brazos cruzados, y su expresión era una mezcla de frustración y algo más. Algo más profundo. Me has estado evitando, dijo con voz tranquila pero firme. A Leilani se le aceleró el pulso, pero se obligó a actuar con indiferencia. He estado ocupado. Jackson arqueó una ceja. Mentira. Ella se erizó, cruzándose de brazos. No te debo nada, Jackson. Apretó la mandíbula. Quizás no. Creo que al menos merezco una explicación. Leilani apartó la mirada, le dolía el pecho. No perteneces aquí. Los ojos de Jackson se oscurecieron. ¿Qué demonios significa eso? Significa que tragó saliva con dificultad. Significa que eres tú. Eres rico. Tienes un imperio esperándote en Texas. Y yo solo soy, soltó una risa amarga. Solo soy una chica que perdió el autobús. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, Jackson se acercó. Así que de eso se trata. Su voz era baja y firme, pero con un innegable tono cortante. ¿Crees que no pertenezco aquí? ¿O crees que no perteneces conmigo? Leilani apretó los puños. ¿Importa? Jackson exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. Ya sabes, murmuró, negando con la cabeza. Pensé que eras diferente. Leilani se puso rígida. Pensé que no eras como la gente de aquí, continuó Jackson, con la voz más áspera, juzgándome por mi cuenta bancaria. Asumiendo que solo soy un rico mimado que no sabe cómo es la vida real. Respiró entrecortadamente, sintiendo un nudo en el estómago. Eso no es. ¿Entonces qué pasa, Leilani? Preguntó. Porque desde mi punto de vista, la única persona que nos separa eres tú. Leilani sintió una opresión en el pecho. Quería discutir, quería decirle que estaba equivocado. ¿Pero lo estaba? Antes de que pudiera decir nada, Jackson soltó una risita. ¿Sabes qué? Retrocedió un paso, negando con la cabeza. Olvídalo. Leilani se quedó sin aliento. Jackson, no persigo a quienes no quieren ser atrapados. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Leilani de pie bajo la tenue luz de la farola, sintiéndose como si hubiera cometido el peor error de su vida. Leilani no había visto a Jackson en días. Desde su último enfrentamiento, la ira en su voz, la forma en que se había marchado sin mirar atrás, su mundo se había desestabilizado. Se había dicho a sí misma que era lo mejor. Que dejarlo ir era lo correcto. Entonces, ¿por qué sentía que se ahogaba en el arrepentimiento? El café se sentía más vacío sin él. Cada vez que sonaba la puerta, levantaba la vista instintivamente, solo para sentir una punzada de decepción al ver que no era él. Odiaba esto. Odiaba cuánto lo extrañaba. Y, sin embargo, no se atrevía a acercarse. Había tomado una decisión. Pero esa decisión se derrumbó en cuanto salió del café una noche y encontró a Jackson allí, esperándola. Se quedó sin aliento. Parecía diferente. Menos sereno. Menos cauteloso. Como si hubiera estado luchando con algo igual que ella. Antes de que pudiera decir una palabra, él acortó la distancia entre ellos, con los ojos encendidos de frustración, pero también de algo más profundo. Y entonces la agarró de la muñeca, con suavidad pero firmeza, impidiéndole pasar. ¿Por qué me evitas? El corazón de Leilani latía con fuerza. Intentó apartar la mirada, apartarse, pero Jackson no la soltaba esta vez. Dime la verdad, Leilani, dijo, bajando la voz, con un tono crudo.
¿De verdad era por el dinero? ¿O solo tenías miedo? Sus labios se separaron, pero no le salieron las palabras. Porque él tenía razón. Había tenido miedo. Miedo de cómo la hacía sentir. Miedo de desear algo que creía que nunca podría tener. El agarre de Jackson se aflojó un poco, pero no retrocedió. Solo dime, murmuró, porque no puedo dejar de pensar en ti y me estoy volviendo loco. Leilani cerró los ojos con fuerza, respirando hondo. Y entonces la verdad se desató sin que ella pudiera detenerla. Porque eres demasiado perfecto, Jackson. Se quedó quieto, frunciendo el ceño. Soltó un suspiro tembloroso, sus paredes se rompieron pieza a pieza. Vienes de un mundo al que no pertenezco. Lo tienes todo, dinero, libertad, un futuro. Y yo solo soy una chica que sirve café, intentando llegar a fin de mes. Tragó saliva con dificultad, su voz apenas era un susurro. ¿Cómo voy a creer que esto es real? Silencio. Un silencio tan denso que parecía que el aire a su alrededor se había espesado. Entonces, Jackson dejó escapar un suspiro lento y mesurado, y sus manos se deslizaron hacia abajo para acunar suavemente las de ella. ¿Crees que me importa algo de eso?, preguntó Leilani, sintiendo un nudo en la garganta. Jackson negó con la cabeza, su mirada era tan intensa que le temblaron las rodillas. No me importa el dinero, Leilani. No me importa de dónde venimos ni lo que piense la gente. Lo único que me importa, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de ella, eres tú. Leilani contuvo la respiración. Se sintió expuesta, vulnerable como nunca antes. Y aún así, por primera vez, le creyó. Y eso fue aterrador. Jackson se acercó aún más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Dime que no sientes lo mismo y me iré. Para siempre, esta vez. A Leilani le dolía el pecho, todo su cuerpo temblaba bajo el peso de este momento. No podía decirlo, porque sería mentira. Lo deseaba más que nada en su vida. Y Jackson debió ver la respuesta en sus ojos, porque antes de que pudiera decir otra palabra, él levantó la mano y le levantó la barbilla con suavidad. Leilani se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Y entonces, sus labios se encontraron con los suyos. Suaves, lentos, como si le diera la oportunidad de apartarse. Pero no lo hizo. Porque en el momento en que sus labios rozaron los suyos, todo lo demás se desvaneció. No fue solo un beso. Era una promesa. Que ella no era solo un momento pasajero para él. Que no era solo una chica que perdió el autobús. Que ella era lo único que le importaba. Y mientras Leilani se fundía con él, aferrándose a su camisa y con el corazón latiendo más rápido que nunca, finalmente se permitió creerlo. El sol estaba bajo sobre el océano, proyectando destellos dorados en el cielo mientras Leilani estaba sentada en el porche, con la mirada perdida en el correo electrónico de su teléfono. Estimada señorita Kealoha, nos complace ofrecerle el puesto de gerente de cafetería en Pacific Bruce, Oahu. Su experiencia y pasión por el arte del café la convierten en la persona ideal para nuestro equipo en crecimiento. Las palabras se desdibujaron mientras su mente daba vueltas. Esto era todo por lo que había trabajado, un trabajo estable, una verdadera oportunidad de crecer en el negocio del café, un paso hacia su sueño de tener su propia cafetería algún día. Pero si lo aceptaba, tendría que irse de Maui. Salir del café que tanto amaba. Salir de Jackson. Soltó un suspiro tembloroso, apretando el teléfono contra su frente. ¿Qué se suponía que debía hacer? A la mañana siguiente se encontró de nuevo en la cafetería, detrás del mostrador, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Malia, siempre observadora, no se perdió nada. Has estado rara toda la mañana, dijo, entregándole a Leilani una bandeja de pasteles para que reabasteciera. Suéltalo. Leilani dudó. Luego, con un suspiro, murmuró, me ofrecieron un trabajo. Los ojos de Malia se iluminaron. Dios mío. Es increíble. ¿Dónde? Wow. La emoción en el rostro de Malia se atenuó un poco. Wow. Eso está lejos. Leilani asintió lentamente, pasándose una mano por el pelo. Sí, es una gran oportunidad. Más dinero, más experiencia. Pero no lo sé.
Malia la observó un segundo antes de cruzarse de brazos. Déjame adivinar. Esta vacilación tiene algo que ver con cierto tejano alto y guapo. Leilani gimió. No se trata solo de él. Se trata de todo. Mi familia. Mi vida aquí. Pero sí, Jackson es parte de ella. Malia sonrió con suficiencia. ¿Y qué dijo? Leilani se mordió el labio. Todavía no se lo he dicho. Malia arqueó las cejas. Chica, ¿qué esperas? Leilani no tenía respuesta. Porque en el fondo, le aterraba lo que Jackson diría. O peor aún, lo que no diría. Esa noche, como si presentiera que algo no iba bien, apareció Jackson. Apenas había salido del café cuando Leilani vio su camioneta estacionada afuera, y verla le provocó una opresión en el pecho. Jackson se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados, y sus penetrantes ojos azules la clavaron de inmediato. De acuerdo, chica hawaiana, dijo arrastrando las palabras. ¿Qué pasa? Leilani dudó, con los dedos enroscados en el dobladillo de su delantal. Siempre apareces cuando menos me lo espero, murmuró. Jackson sonrió con suficiencia. Quizás ahora siempre me estás esperando. Leilani puso los ojos en blanco, pero la calidez de su voz le dolió aún más el corazón. Exhaló y por fin, pronunció las palabras en voz alta, me ofrecieron un trabajo. Enoau. La expresión de Jackson cambió al instante, apretando ligeramente la mandíbula. Pero, para su sorpresa, no parecía sorprendido. En cambio, la observaba con atención, como si intentara leer lo que no decía. Finalmente, asintió. De acuerdo. Leilani parpadeó. ¿De acuerdo? Jackson se encogió de hombros. ¿No era esto lo que querías? Se le hizo un nudo en la garganta. Creo que sí. Pero no lo sé. Jackson dejó escapar un suspiro lento antes de acercarse. ¿Tienes miedo? Leilani tragó saliva con dificultad. Sí. ¿De irse? ¿O de qué pasa si te quedas? Apartó la mirada. Ambos. Jackson guardó silencio un momento. Luego, con suavidad pero con firmeza, extendió la mano y le levantó la barbilla para que lo mirara. Leilani, dijo con voz suave pero firme. Si este es tu sueño, no voy a ser quien te lo impida. Si esto es lo que quieres, ve por ello. A Leilani le dolía el corazón, le dolía. ¿Y nosotros qué? La expresión de Jackson no vaciló. Ya lo resolveremos. Ella escrutó su rostro, buscando alguna duda, pero no la había. No tienes que elegir entre tus sueños y yo, murmuró. No quiero que lo hagas. Se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que tenía que elegir, de que era su futuro o Jackson. Pero quizá no tenía por qué ser así. Tal vez el amor no significaba sacrificio. Tal vez significaba tener a alguien que te hiciera volar, aunque eso significara que no pudiera abrazarte tan fuerte. Sentía el pecho demasiado lleno, sus emociones la abrumaban. Y Jackson debió verlo en sus ojos porque sonrió, apenas, antes de susurrar, lo que tú decidas, Leilani, no me voy a ninguna parte. Y así, lo supo. Sabía lo que quería. Sabía a dónde pertenecía. Y de repente, la decisión no era tan difícil después de todo. Leilani estaba de pie en el acantilado, observando cómo las olas rompían contra la orilla. La brisa salada le enredaba el pelo y el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Este era su hogar. Y de repente supo que no podía dejarlo atrás. Ni por un trabajo. Ni por la promesa de algo más grande. Porque este lugar, esta isla, esta vida, ya era todo lo que necesitaba. Su sueño no era trabajar en un café de lujo en otra isla. Era crear algo propio aquí mismo. Sonrió para sí misma, sintiendo que el peso que la oprimía por fin se había aliviado. Decisión tomada. Ahora solo tenía que decírselo a Jackson. Cuando Leilani llegó a la playa esa misma noche, Jackson ya estaba allí, descalzo en la arena, con las manos metidas con naturalidad en los bolsillos. La luz dorada del atardecer lo cubría con un cálido resplandor, haciéndolo parecer aún más atractivo de lo habitual.
Se giró al verla acercarse, buscando la mirada de sus ojos azules. Entonces, dijo con una voz cargada de silenciosa curiosidad. ¿Qué vas a hacer, chica hawaiana? Leilani respiró hondo y sonrió suavemente. Me quedo. Jackson arqueó ligeramente las cejas. ¿Por mí? Leilani negó con la cabeza. Por mí. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Bien, murmuró. Porque de todas formas no pensaba dejarte ir. Leilani soltó una carcajada entrecortada. ¿En serio? ¿En serio? Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Jackson metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Leilani se le paró el corazón. Se quedó sin aliento cuando él se arrodilló, la arena se movió bajo él. Por un instante, solo oyó el romper de las olas y los latidos de su propio corazón. Jackson la miró con expresión firme, segura, completamente segura. No planeaba hacer esto esta noche, admitió con la voz ronca por la emoción. Pero, demonios, si algo he aprendido de ti, es que a veces la vida no sale según lo planeado. Leilani no podía respirar. Jackson exhaló suavemente, mirándola fijamente. Te amo, Leilani. Y no solo en el sentido de este es un dulce romance de verano. Te amo en el sentido de me vuelves loca, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Leilani soltó una risa suave y ahogada, con los ojos llenos de lágrimas. Los labios de Jackson se crisparon, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué dices? Levantó la caja, revelando un hermoso anillo, sencillo, elegante, atemporal. ¿Te casas conmigo, chica hawaiana? La visión de Leilani se nubló por las lágrimas, su corazón estaba tan lleno que apenas cabía en su pecho. Solo había una respuesta. Sí, susurró con voz temblorosa. Jackson sonrió, deslizándole el anillo en el dedo antes de abrazarla y levantarla del suelo mientras ella reía entre lágrimas de felicidad. Y mientras las olas rompían tras ellos y el sol se hundía en el océano, Leilani supo que había tomado la decisión correcta. Porque su hogar no era solo esta isla. Su hogar era él. Un año después, la suave campanada del café sonó al entrar un pequeño grupo de clientes. El aroma a café recién hecho y la brisa marina llenaban el espacio. Leilani, de pie tras el mostrador, servía con cuidado una taza de su característico café tostado hawaiano, sonriendo al entregársela a una mujer mayor que había sido una de sus primeras clientas. Sigue siendo el mejor café de la ciudad, dijo la mujer con cariño. Leilani sonrió. Lo intentamos. Miró a su alrededor, admirando el acogedor interior de madera, las paredes adornadas con fotos de agricultores locales que les proporcionaban sus granos, el menú en la pizarra con bebidas especiales con nombres de diferentes playas hawaianas. Esto no era solo una cafetería. Era de ellos. Miró hacia la entrada justo cuando Jackson entró con una bolsa de pasteles recién hechos de una panadería local. Él captó su mirada y le guiñó un ojo, haciéndole sentir un vuelco en el estómago, como siempre. Un año de matrimonio, y todavía la miraba como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Jackson se acercó y le dio un beso rápido en la sien antes de dejar la bolsa. Buenos días, señora Calvel. Leilani puso los ojos en blanco, pero su sonrisa era incontenible. Buenos días, señor Calvel. Jackson se apoyó en el mostrador, mirando la cafetería. Parece que cada día hay más gente. Leilani asintió. Supongo que la gente no puede resistirse a un buen café. Jackson ladeó la cabeza, observándola. O quizás sea la mujer detrás del mostrador. Leilani se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, la puerta lateral del café se abrió de golpe y entraron algunos voluntarios de su programa de extensión comunitaria con contenedores para donaciones. Hacía un año, habían decidido que su café no sería solo un negocio, sino un lugar que aportara a la isla. Así que cada fin de semana, destinaban una parte de sus ganancias a ayudar a familias locales necesitadas, y una vez al mes, organizaban cafés y desayunos gratuitos para quienes luchaban por sobrevivir en la comunidad. Era más de lo que Leilani jamás había soñado. Volvió a mirar a Jackson, el hombre que había entrado en su vida inesperadamente, que la había desafiado, apoyado y amado a pesar de todo. Y cuando él le tomó la mano, entrelazando sus dedos, lo supo. Aquí era exactamente donde debía estar. Juntos.
¿Vida? Siempre. Y así, sin más, un autobús perdido se convirtió en una historia de amor que ninguno de los dos vio venir. Leilani creía ser una chica sencilla, trabajando duro para llegar a fin de mes. Jackson creía estar de paso, un millonario sin vínculos reales con la isla. Pero el destino tenía otros planes. A través de encuentros inesperados, momentos robados bajo la lluvia y un amor que se negaba a ser ignorado, encontraron algo que el dinero jamás podría comprar. Un hogar el uno en el otro. Esta historia no se trata solo de romance. Se trata de arriesgarse, de creer que mereces amor y de encontrar el coraje para seguir tu corazón, a donde sea que te lleve. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a Historias Conmovedoras. Te traemos las historias de amor más sinceras, emotivas e inspiradoras. Esas que nos recuerdan que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.